Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy estoy hablando en solo, 2x1 vendrá la próxima semana y hoy les vengo a hablar sobre un tema muy interesante. Y es que, bueno, antes de que comencemos, el tema anterior del que quería hablar esta semana era desarrollar una pregunta. Y es que estoy haciendo las cosas bien. Me surgió esta pregunta porque desde hace poco estoy desarrollando un proyecto chévere que más adelante van a ver. Y, y cada mañana que me levanto a trabajar en esto, me pregunto, ¿estoy haciendo las cosas bien? Y muchas veces dejo de ser productivo por eso. Pero entonces lo vamos a dejar para otra ocasión. Hoy quiero hablarles sobre algo que me surgió esta mañana cuando me estaba duchando. Sí, cuando me estaba duchando estuve pensando en varias cosas y también en lo que iba ocurriendo. Entonces, ¿cómo fue eso? Antes de que comencemos con los puntos que quiero tocar el día de hoy. Me entré a bañar normal, como siempre, y pues últimamente me he estado bañando con agua fría. En mi casa pues también hay agua caliente, pero pues ¿por qué no intentarlo? Me ha parecido chévere bañarme con agua fría últimamente y he sentido que ha mejorado también mi vida. Entonces, aunque parezca una bobada, sí mejora y vale la pena. Entonces me metí a bañar, todo muy bien, y abrí el agua fría. Siempre existe esa tentación, como tengo agua caliente, existe esa tentación bueno, tengo la llave ahí, puedo abrirla, puedo disfrutar muchísimo el baño desde el principio, bueno, hasta el fin no tanto, y ya les explicaré por qué. Puedo disfrutarlo al máximo, estar relajado, bañarme relajado y que todo esté muy tranquilo. Pero por otro lado, veo la llave del agua fría y yo digo, ¿será que sí? Bañarme con agua fría es, es como salir de mi zona de confort. Entonces, por eso estoy haciendo el experimento. Entonces yo siempre, todas las mañanas, lo pienso. Pienso, ¿me baño con agua caliente o fría? A veces caigo y me baño con agua caliente, pero después me siento decepcionado porque quiero bañarme con agua fría, pero no fui lo suficientemente fuerte. Y cuando me baño con agua fría, siento como ese sentimiento chévere de que estoy logrando lo que quiero y lo que me propongo. Pero entonces regresemos al tema, me estoy yendo mucho. Me di cuenta de algo. Cuando si miramos la ducha como si fuera nuestra vida, podemos representarlo de una gran manera. Y esto yo antes no lo veía así. Pero esta mañana que me estaba bañando, pues lo descubrí. Entonces, cuando abrí el agua fría, me di cuenta de que no me meto de una. O sea, primero meto el pie, después ahí como que el otro pie, y ahí voy mirando si meto ¿cómo se llama eso? El, el torso. Si meto el torso, y cuando el agua me cae en la espalda, es horrible. Y después la cabeza, o sea, es poco a poco. Y lo comparé cuando me bañaba, como cuando me bañaba con agua caliente. Con el agua caliente es completamente diferente. Espero que se caliente, entro, me baño, hago mis cosas y ya, muy calmado. Pero esto yo lo pasé al emprendimiento. Nosotros no, no emprendemos de una. O sea, es un proceso que va como escalón tras escalón. Entonces, cada escalón, en el caso del baño, es primero el pie, después la pierna completa, después el torso y por último la cabeza. Así es el emprendimiento. El emprendimiento no es como si nos estuviéramos bañando con agua caliente. El emprendimiento es un baldado de agua fría, literalmente, porque vamos poquito a poquito hasta cumplir la meta de estar completamente mojados, o sea, que tengamos todo el cuerpo mojado
Y ese es el primer punto, que el agua fría representa salir de la zona de confort y el agua caliente, perdón, representa la zona de confort. Porque con el agua caliente todo el tiempo nos sentimos muy bien y con el agua fría al principio no nos sentimos bien, pero cuando ya estamos dentro del agua es completamente diferente. Y aquí vengo al siguiente punto, que lo tengo aquí anotado. La incomodidad. Salir de la zona de confort trae incomodidad a nosotros. Y, y, y más cuando vamos comenzando en este camino de bañarnos con agua fría. Entonces, al principio trae incomodidad, muchísima incomodidad, porque sentimos frío. O sea, cuando entramos al agua, sentimos demasiado frío. Y más cuando lo hacemos primero el pie, después el torso. Entonces es como alargar el sufrimiento al principio. Pero cuando ya estamos dentro, es completamente diferente. Es una experiencia completamente diferente. Cuando ya estamos completamente dentro del agua, es como un sentimiento de euforia y nos sentimos bien. O sea, el agua fría nos da como mucha energía y nos despierta. Entonces, una vez estamos dentro, nos damos cuenta que el agua fría no es tan mala. Y estando en el agua caliente, pues en todo momento es bueno. Pero hasta que llega el final. Antes de pasar al final, ocurrió algo. Y es que mi papá, desde afuera, pues vio que el calentador no estaba prendido. Entonces me hizo la pregunta. Le prendo o sea, pensó que no estaba funcionando el calentador y que yo estaba intentando pues eh, abrir la llave para que prendiera. Y me hizo la pregunta. Le prendo el calentador porque creo que estaba desconectado, no lo sé. Pero entonces ahí es donde llega lo más importante. Y precisamente fue mi papá. Muchas veces nuestros padres, bueno, casi en todos los casos, nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Y lo mejor representa demasiada seguridad. O sea, lo que ellos quieren es seguridad para nosotros. En el trabajo, en la vida, en todo en general. Entonces, esa pregunta que él me hizo, que le prendo el calentador, puede representar un, una tentación. O sea, como él y bueno, los padres en general representan mucha influencia en nuestras vidas, pues yo pude haberle dicho, sí, préndalo por favor, y abrir en un momentico la llave caliente para sentir como esa satisfacción y esa seguridad instantánea. Entonces, en el emprendimiento es así. Conoceremos mucha gente que nos va a decir, no, pues no pierdas tu tiempo, consíguete un empleo, ve a la universidad y como ya lo dije, consigue un empleo estable. Y el agua fría es completamente diferente. O sea, nadie nos va a decir, o muy pocas personas nos van a decir, báñate con agua fría. La mayoría nos van a decir, no, pues, báñate con agua caliente. Eso es lo mejor. Pero el agua caliente, como ya lo dije, y vuelvo y lo repito, hace parte de la zona de confort. Pero el agua fría es avanzar. Es avanzar, es salir de esa zona de confort, es hacer las cosas diferente y hacer lo que nos da miedo, porque es muy difícil para nosotros hacer eso que nos da miedo, que nos da pavor, y por eso preferimos bañarnos con agua caliente, vivir en el agua caliente. Y aquí, ya para concluir un poco el episodio, nos situamos en el final, cuando ya estamos listos para cerrar la llave y, y terminamos el baño. ¿Qué sí queda ahí? Muy sencillo. Cerrar la llave, secarnos y salir. Y salir para vestirnos.
Pero ¿qué pasa cuando cerramos la llave y nos bañamos con agua caliente? Exacto. Nos va a dar mucho frío porque nosotros estamos muy calientes y el ambiente está más frío que nosotros, por explicarlo de alguna manera. Pero cuando nos bañamos con agua fría, eso no pasa porque nosotros estamos demasiado fríos y estamos como a la misma temperatura que el ambiente. Entonces, yo he sentido que cuando me baño con agua fría, me siento mejor durante me siento mejor mientras me estoy bañando y cuando salgo. Pero lo más difícil es entrar. Y cuando me baño con agua caliente, lo más fácil es entrar también durante el proceso de bañarme y lo más difícil es salir. Entonces, ¿cómo podemos... Está pasando un camión. ¿Cómo podemos concluir este episodio? ¿Y cómo lo podemos concluir en una lección importante? El emprendimiento es difícil y es complicado tomar la decisión de emprender. Pero cuando ya empezamos a trabajar, cuando ya vemos nuestro progreso, cuando vemos que nos gusta en realidad y también lo vinculamos con nuestra pasión, es un proceso increíble. Nos encanta y no nos gustaría volver al agua caliente, que es ser empleado. Y cuando salimos, que podría ser concluir un proyecto, tener una empresa trabajando, no en automático, pero ya una empresa formada, ese es como el final, cuando cerramos la llave, sin, sin arrepentimientos, decidiendo, saliendo de nuestra zona de confort y haciendo lo que nos gusta. Y el agua caliente es, es el empleo, es el camino más fácil, que precisamente no es fácil, pero es el camino que la mayoría toman. Estudian, hacen su bachillerato, terminan, después solamente ven la universidad como única opción. Después de la universidad se meten a una empresa y así por el resto de sus vidas hasta que se jubilen. Ellos dedicaron su vida o la mayor parte de su vida a trabajar para una empresa que fácilmente cuando se jubilen los va a reemplazar. Y vivieron una vida tranquila, tranquilísima. O sea, ese es el momento mientras mientras nos estamos bañando con agua caliente. Pero cuando salimos, nos damos cuenta de que ya perdimos nuestra vida. Bueno, esas personas ya la perdieron, porque yo apenas voy comenzando. Ya perdieron su vida y ya están viejos. Sus 35 los pasaron en una oficina. Tal vez hicieron cosas interesantes como viajar y eso, pero no es lo mismo. Tener un empleo, a ser un emprendedor y después pasar a empresario no es lo mismo. No se siente la misma satisfacción porque no salieron nunca de su zona de confort. Entonces, el llamado que les quiero hacer a las personas que están escuchando esto es que báñense con agua fría. A partir de ahí comienza todo. A partir de una pequeña acción pueden lograr grandes cosas. Y, y aunque parezca bobo, bañarse con agua fría eh, es empezar a marcar la diferencia. Y no se vale hacer trampa, porque si solo tienes agua fría, pues no tienes opción. Pero si tú tienes la posibilidad de bañarte con agua caliente en tu casa, cada vez que lo hagas, piensa en este episodio. Me baño con agua caliente o con agua fría. Quiero una vida en la cual esté constantemente saliendo de mi zona de confort o siempre quedarme en ella. Es un poco eso, el episodio de hoy. Y como ya se los dije, surgió a partir de mi ducha, de mi ducha de hoy. Entonces, para no hacer más largo el episodio, les recuerdo mis redes sociales.
En Instagram me pueden encontrar como Juan Pablo Duque con B larga al final. Ya saben, soy Juan Pablo Duque Beltrán. Y en YouTube me pueden encontrar como Juan Pablo Duque. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver este episodio completo y chao.